Bueno, en primer lugar queríamos agradecer a todos ustedes por estar acá, dedicando este tiempo para escucharnos. Nuestra idea de la presentación de hoy es, a ver si me permite la tecnología, ahí está. Esta es la agenda que teníamos pensada compartirles el día de hoy. Nosotros somos actuarios, claramente con un perfil técnico, y creemos de nuestro rol como actuarios y como consultores que las áreas técnicas tienen un rol muy importante en aportar cada vez más valor al negocio por su poder analítico. Entonces aquí vamos a comentar, vamos a hacer una presentación más o menos de 20-25 minutos para dejar después unos 10 minutos para que ustedes puedan hacernos consultas. La idea es compartir algunas metodologías nuevas que estamos observando en nuestros recorridas por mercados latinoamericanos y también por otros mercados de otras regiones, en la cual se introduce un concepto que nosotros llamamos Growth Analytics. El concepto claramente no es de la industria del seguro, es un concepto que adoptamos de otras industrias, pero que creemos que dentro de nuestra industria cobra vital importancia. Vamos a estar analizando entonces cómo podemos utilizar este concepto de Growth Analytics dentro del contexto actual del mercado latinoamericano, cuáles son los desafíos que enfrenta el mercado para poder sacar el mayor uso de estas nuevas metodologías. Vamos a ver algunos casos prácticos de uso y finalmente concluir con una hoja de ruta para que ustedes puedan llevarse información útil, esperamos, para que puedan ir delimitando cómo sería la implementación de estas nuevas herramientas que nosotros entendemos apuntan mucho a enfrentar los desafíos de los cambios cada vez más rápidos que suceden con los cambios tecnológicos principalmente. Bueno, brevemente, para quien no nos conoce, mi nombre es Ariel Ochman, tenemos aquí a Mariano Costa, somos consultores de la consultora Milliman, que es una consultora actuarial. Ambos tenemos varios años recorriendo Latinoamérica, con lo cual es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ahí, Marian. Bien, bueno, ¿qué entendemos por Growth Analytics? No sé si alguien que esté escuchando la charla escuchó alguna vez la frase, el concepto. Bueno, no, se ve que no lo escucharon, pero bueno, se lo vamos a contar. A ver, Growth Analytics le apunta, como decía Ariel, son metodologías que vienen de otras industrias, quizás industrias de e-commerce o de consumo masivo o canales directos. Pero la idea de esto es, básicamente, como el nombre lo indica, es aplicar toda la batería metodológica y de analítica, de ciencia de datos y, ¿por qué no de tecnología?, al crecimiento, ¿sí? ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí, cambió. Bueno, repito, les decía, la idea de este concepto es poder aplicar toda la batería de metodologías y herramientas que tenemos tecnológicas aplicadas al crecimiento. Ahora, el crecimiento es algo que todos entendemos de muchas formas: crecimiento en base de usuarios, crecimiento en ventas, crecimiento en primas, etc. Pero un concepto que está detrás de esto también es el crecimiento sustentable. Ahora, el concepto de sustentabilidad viene de las ciencias naturales, de las ciencias ambientales, y lo que incorpora es la idea del largo plazo y de la productividad y de la eficiencia en el largo plazo, ¿no? Un ejemplo muy claro lo vamos a ver. A ver, crecer, creo que todos como funcionarios o colaboradores en seguros, se nos ocurren ideas muy rápidas para crecer, quemando capital, bajando precios, teniendo apetito a riesgo muy laxo. Pero la idea justamente no es esa, sino es crecer de tal forma que lo que hagamos e implementemos para el crecimiento no comprometa ni el futuro ni los recursos de la compañía en la que estamos trabajando. Entonces, la idea del Growth Analytics y estas metodologías lo que viene es justamente a solventar estas iniciativas, es decir, bueno, ¿cómo podemos crecer siendo a la vez productivos en el largo plazo y sin comprometer recursos económicos que en nuestros casos de nuestras compañías podemos reutilizar y utilizar en otros aspectos?
Bueno, a ver, esta tecnología, claramente, como decíamos, no viene de la industria del seguro, pero ¿cómo la vemos en la industria del seguro dentro del contexto actual? ¿Y cuál es el contexto actual y cuáles son los desafíos que nosotros estamos percibiendo en Latinoamérica y particularmente en México? Por un lado, están los desafíos de que cada vez los mercados son más competitivos, hay mayor competencia, y esa competencia no se da solamente con los jugadores tradicionales, sino que aparecen cada vez jugadores que no son tradicionales, aparecen jugadores que nacen en su gen en forma digital, aparecen las nuevas Insurtech, también aparecen jugadores como Mercado Libre, que cada vez está teniendo mayor preponderancia en la distribución de seguros de productos. ¿Y cuál es el perfil que tienen estos nuevos jugadores? Por un lado, un gran destino de recursos en analizar quiénes son los consumidores. Conocernos cada vez más para poder ofrecernos a nosotros el mejor producto, saber qué necesidades tenemos y poder anticiparnos a esas necesidades. Entonces son muy ágiles y lo que nosotros llamamos el time to market, el poder de respuesta es muy rápido. Por otro lado, aparecen jugadores o empresas que empiezan a identificar que no todos los clientes son iguales. Entonces yo históricamente en mis recorridas años atrás, cuando hablabas de desarrollar un canal digital, te miraban con cara de ¿y qué va a pasar con mi canal tradicional? Voy a empezar a competir, me va a generar problemas, voy a perder cartera. No estaba el foco en el cliente. Hoy en día ya está más que probado que cada consumidor tiene su canal. No que es el canal el que va a buscar al consumidor, sino que hay consumidores que eligen ir por un canal digital y hay consumidores que necesitan un trato más preferencial por un agente más personalizado. Ese dinamismo que estamos viendo claramente tiene un impacto también en qué talentos necesito para poder satisfacer esos nuevos desafíos. Por ejemplo, el Mercado Libre en Argentina desmanteló literalmente equipos enteros actuariales de compañías de seguros y se los llevó a trabajar a sus oficinas para que empiecen a analizar innumerable cantidad de datos. Ellos perciben y saben el valor que tienen los equipos técnicos a la hora de analizar el comportamiento de los consumidores y poder aplicar toda su propuesta de valor. Y por otro lado, claramente, está la cuestión tecnológica, ¿sí? Cada vez aparecen más herramientas que permiten generar análisis cada vez más sofisticados, aplicando algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, herramientas que incluso no son hasta costosas porque son de libre acceso, como Python, como R. Necesitamos también entonces gente que sepa manipular, incorporar esos conocimientos para que podamos satisfacer entonces esta propuesta. Entonces, las compañías en general en toda Latinoamérica están enfrentando estos desafíos. Tenemos un problema metodológico. Ahí está. Bien, dado el contexto un poco que les comentaba Ariel, ¿cuál es nuestro espacio de oportunidad para trabajar? Y ahí uno cuando piensa en crecimiento, naturalmente, y si alguien tiene algún otro ejemplo, bienvenido, pero naturalmente pensamos en vender más y en adquirir nuevos clientes. Es como el sesgo que tenemos a la hora de analizar el crecimiento, pero la realidad es que el seguro es un negocio a largo plazo y lo que buscamos muchas veces es lo que se llama el revenue recurrente, ¿no? O la prima recurrente, son ingresos que las compañías tienen por negocios que fueron suscriptos tiempo atrás. Y ahí es donde entra el concepto de largo plazo y de retención de los clientes y de supervivencia de clientes en nuestra cartera. Entonces, yendo un poco a lo que se llama el Customer Journey dentro de seguros, donde adquirimos un cliente, interactuamos, le prestamos un servicio, le vendemos otro producto, llegamos al momento de la verdad y le damos una indemnización y eventualmente la persona se va.
Estas técnicas de Growth Analytics permiten trabajar en todo el Customer Journey, no estrictamente en lo que sería la adquisición de clientes. Solo para darle algunos ejemplos, Ariel ya les hizo el spoiler alert, que somos actuarios, así que puede que digamos cosas un poco nerd, pero bueno, si no entienden después nos preguntan, no hay problema. Interacciones, un cliente interactúa todo el tiempo y creo que estos días nos cansamos de escuchar experiencia del usuario, los productos tienen que estar diseñados para el usuario y qué mejor que poder medir esa experiencia en números, ¿no? Ya pensando un poco más como actuarios. Medir índices de satisfacción, medir NPS, y toda métrica que nosotros podemos medir, como técnicos, la podemos predecir, la podemos descomponer y la podemos analizar. Entender por qué una persona que contestó con un NPS bajo, cuáles fueron sus impulsores para dar un NPS bajo, entenderlo y generar ese conocimiento accionable que nos permita tomar decisiones de producto o de servicio es hiper y súper valioso. Servicios. El seguro tiene el problema de la intangibilidad muchas veces, ¿no? Es un producto que la gente compra con la esperanza de quizás no tener que usarlo nunca. Entonces la idea de poder tangibilizar el producto para las personas es súper importante. Y ahí es donde entran en juego los servicios. Uno, por ejemplo, puede tener una póliza de seguro automotor, pero tiene, no sé, por ejemplo, servicio de acarreo o un servicio de asistencia mecánica rápida, o con una póliza de hogar puede tener un servicio 24 horas en el hogar de asistencia. Entonces, poder trabajar en eso que luce muy parecido a una cobertura en un producto y tiene una frecuencia, tiene una tasa de uso, tiene un costo medio, tiene un impacto económico, bueno, ahí también podemos trabajar en pos de la experiencia del usuario para, de nuevo, no pensar en adquirir, pero sí en generar una experiencia que les genere barreras de salida más altas a los clientes a la hora de decidir irse o no. Cross-selling. Esto es algo que desde que empecé a trabajar en la industria siempre lo escuché. El hecho de poder venderle más de un producto de nuestra oferta a los clientes. Y ahí la realidad es que si lo pensamos, no es más que una tasa de incidencia, no es más que una probabilidad. Entonces ahí tenemos una batería enorme en la industria para trabajar con probabilidades y con tasas de incidencia y llevando ya más a métricas de otras industrias por cuánto vale un usuario. Si un cliente que yo adquiero en realidad me vale 1,5 clientes porque me refirió N personas en el tiempo, bueno, eso es algo que es importante trabajar. Y obviamente, que lo mencionaron en unas charlas previas a esta, el tema del momento de la verdad en el seguro. La indemnización de un siniestro es la promesa de valor. Si nosotros podemos medir qué tan efectivo es eso, qué tanta fricción tiene el momento de la verdad en el seguro, también lo podemos trabajar. Entonces, siempre pensemos en eso, que nuestro espacio de oportunidad es todo el ciclo de vida de un cliente en la compañía, no simplemente la adquisición. Y obviamente el abandono. Eventualmente todo cliente se va a ir de la compañía. El bien asegurado desaparece, la persona tiene algún accidente o lo que sea, o simplemente decide irse. Entonces poder medir eso, poder entenderlo, poder descomponerlo, lo que se llama la tasa de abandono voluntaria, la involuntaria, y poder tomar acciones es importantísimo para el crecimiento. Entonces, le vamos a hablar un poco más de adquisición hoy, pero la idea que nos gustaría que se lleven es que se puede crecer en todo el Customer Journey. Ahí aprendí cómo se cambia. Muy bien. Te costó como 5 slides. Costó, sí. Acercarte al micrófono. Bueno, a ver, vamos a profundizar un poco qué es lo que el tema de audiencia, pero quiero que quede claro que el concepto que nosotros vamos a transmitir hoy está focalizado en la audiencia, pero también puede estar focalizado en todo el Customer Journey del proceso de un cliente, ¿sí? A ver, cuando nosotros trabajamos con audiencias, aquí estamos presentando ese funnel, digamos, de adquisición. En general tenemos distintas etapas, ¿no? Por un lado hay un público objetivo que puede estar necesitando el producto que yo como compañía puedo ofrecerle. Y tengo que generar que ese público me conozca, ¿sí? Entonces, en general, en promedio, el 50% de ese público logra conocerme y que yo logro, como compañía, acercarme para que empiece a interactuar conmigo. De ese 50%, el 10% dice, ok,
cotizame, este producto me sirve, cotizame, generame algún tipo de propuesta. Y de ahí el 10%, con suerte en promedio, está finalmente adquiriendo el producto. Es decir, que de ese público objetivo, de ese 100%, solamente el 0,5% es el que finalmente termina adquiriendo el producto. Eso implica un gran esfuerzo para conseguir ese 0,5%, en el cual va generando esfuerzo en términos de desarrollo de fuerza de venta, desarrollo de canales para que se generen esas cotizaciones, suscripción, y está, digamos, estadísticamente adquirir un nuevo cliente cuesta alrededor de entre 5 y 10 veces renovar o mantener la cartera que ya vendí. Entonces aquí surgen dos cuestiones o más de una cuestión. Por un lado es qué métricas desde las áreas técnicas se pueden generar a la hora de mejorar cualquiera de estos porcentajes. Miren que moviendo apenas un poco de estos porcentajes, el impacto que tengo y cómo puedo maximizar mi inversión, por ejemplo, en herramientas de cotización. Eso por un lado. Y por otro lado es qué esfuerzo estoy haciendo para retener a ese cliente. Si me cuesta 5 o 10 veces menos que adquirir ese 0,5. ¿Sí? Entonces ahora vamos a profundizar y darles algunos ejemplos de métricas, de acciones que sean, digamos, con el objetivo de que sean disparadores de ideas para ustedes. Bien, ¿cómo luce la hoja de ruta en la que podemos trabajar? Esto, la verdad que es ilustrativo, es infinita la hoja de ruta. Acá le vamos a presentar algunos casos de uso típicos. Más que hoja de ruta, luce como un circuito, porque no es que esto hay que construirlo de forma lineal, sino que uno puede ir trabajando en paralelo o, digamos, esporádicamente en distintos módulos. Yo les voy a comentar cada uno de estos conceptos dentro de cada módulo, simplemente para que ustedes se queden con la idea y si les interesa o entienden que les sirve para su trabajo, se lo anoten y lo puedan investigar por su cuenta. Customer Analytics. Esto no es más que construir métricas alrededor del usuario. También todas estas jornadas estuvimos escuchando muchos expositores hablar sobre el paradigma Customer Centric, cómo está cambiando eso la industria, cómo los productos se deben construir a partir del usuario y no desde el canal o de la compañía. Entonces, ¿qué mejor que construir métricas Customer Centric, ¿no? En vez de pensar en ratios de siniestralidad o ratios combinados, como solemos analizar los portafolios, pensar en el cliente y construir medidas como el Client Lifetime Value, que sería como el valor económico de un cliente en la compañía, el costo de adquisición versus una comisión que nosotros solemos calcular. Entonces hay un montón de métricas que digo, no tienen ninguna complejidad mayor para calcular y empezar a migrar ese paradigma Customer Centric hacia la forma en que nosotros medimos el modelo de negocios. Análisis de demanda. Este está bueno. Muchas veces uno cuando habla de demanda tiene el sesgo de pensar en cuánto voy vendiendo, cuánto no voy vendiendo, ¿no? Si hay alguna persona del equipo comercial seguramente lo vea de esa forma, o tenga ese sesgo también. Pero piensen si se les ocurre alguna forma de medir una demanda exógena de sus productos, sin que pasen por el filtro de su compañía o de su fuerza de ventas. Y ahí, simplemente como idea, no sé si conocen la herramienta de Google Trends, que uno puede buscar las tendencias de búsqueda de distintas palabras o conceptos en Google. Imagínense si se les ocurre construir para alguno de sus productos que, por ejemplo, comercialicen a través de un canal digital, si se les ocurre construir un índice que represente la demanda de su producto a través de esos términos de búsqueda. Spoiler alert, la respuesta es se puede hacer, así que ahí los invito a que lo investiguen. Después los modelos de marketing, eso es algo súper interesante. Nosotros como actuarios siempre estuvimos trabajando en áreas técnicas, pero la realidad es que muchas de nuestras herramientas las podemos dedicar a otras áreas y marketing es una de ellas. En marketing, como para que se lleven dos conceptos importantes, hay dos grandes pilares de modelos de trabajo. Uno es lo que se llama los modelos de atribución. Esos son muy comunes en otras industrias. Pero simplemente un modelo de atribución lo que hace es distribuir una venta a partir
de los datos en los distintos canales. Y acá imagínense ustedes que su presupuesto comercial y de marketing tienen parte de su budget destinado a campañas en redes sociales, otra parte a televisión y radio, otra parte a cartelería y otra parte a no sé, otros, ¿no? Y ustedes al final del mes invierten toda esa plata y encuentran que vendieron 1000 pólizas, ¿no? Entonces, piensen cuán útil sería que ustedes pudieran decir, bueno, de estas 1000 pólizas, el 50% me lo generó redes sociales, el 40% me lo generó TV y radio y el resto se distribuye igual entre las otras líneas. Entonces piensen cuán importante es para ustedes poder medir el impacto y la efectividad de una campaña comercial, ¿sí? Y el otro modelo es otro que también se los dejo para que lo investiguen si quieren, es el famoso Marketing Mix Model, que lo que hace es medir el impacto de un peso en inversión de marketing versus un peso de venta, ¿no? ¿Cuánto se me mueve la venta en base a cuánto se me movió la inversión en marketing? Eso es súper interesante. Me detengo acá porque es algo que quizás no están tan familiarizados y es útil. A ver, otra cosa, análisis de competitividad. Esto también es algo que nosotros, en nuestros clientes y con las compañías que hablamos, vemos que sí están desarrollando, pero acá los invito a llevarlo a un nivel más arriba. Creo que muchos de ustedes seguramente compren datos de mercado y cotizaciones de distintos, no sé, por ejemplo, 100 tipos de vehículos o model points o como ustedes lo llamen, para tener precios de benchmark de la competencia. Bueno, ahí un paso adicional que es muy interesante es poder construir modelos de ingeniería inversa sobre esa data. Y no es más que hacer los mismos modelos de pricing que como actuarios hacemos de toda la vida. Entonces eso les va a permitir no solamente conocer cuánto sale un vehículo en Santa Fe versus conocer los verdaderos impulsores del precio que tiene el mercado, ¿no? Porque acá hay algo que está bueno mencionar, que es que más allá de que todos entendemos que nuestros productos son distintos, tienen distintas cláusulas, distintas coberturas, distintos servicios, para el cliente final muchas veces eso es poco transparente. Y eso ayer hicieron mucho hincapié en las charlas de la mañana. Es poco transparente. Y cuando es poco transparente, para la persona, dos productos que son distintos le parecen iguales. Y eso tiende a comoditizar la oferta. Y al comoditizarse la oferta, la variable más importante a la hora de convertir o de vender es el precio. Entonces, el precio y la competitividad que tiene nuestro precio versus de la competencia. Entonces ahí los invito a hacer un doble clic en ese módulo que es muy interesante. Después, segmentación de clientes, eso lo vamos a hablar. Creo que en la charla de RG hablaron también de eso. Técnicas de clusterización, pero bueno, eso es algo que quizás es más común y ya lo estén haciendo. Y finalmente les quiero hablar de estos últimos dos, optimización de estrategia y pricing dinámico. Imagínense, ustedes recorren todo este camino, tienen información de la competencia, tienen cotizadores de mercado, tienen información sobre la probabilidad que una persona que cotiza les compre, la probabilidad que compre otro producto, el nivel de demanda exógeno que tienen sus productos en el mercado, tienen todo eso. Ahora, son muchas variables para analizar. Entonces, ¿cómo harían ustedes para poder incorporar, a menos que sea en la inteligencia artificial que hablaba ayer Rob, para incorporar todo eso en una toma de decisiones? Bueno, ahí hay un montón de soluciones, obviamente a través de algoritmos de optimización global, para poder embeber todo eso y llegar a definir una política de pricing o una política de adquisición que sea construida a partir de todo lo demás, ¿sí? Y obviamente el final del camino es el pricing dinámico. Nuestro sueño es poder cobrarle a la persona el precio indicado justamente para el nivel de riesgo, para el nivel de demanda del momento, para el nivel de conversión. Bueno, todo eso se puede trabajar. Así que bueno, como para no consumirme todo el tiempo en esta slide, este es un poco el camino y los módulos que los invitamos a que ustedes investiguen y recorran y, ¿por qué no?, a utilizarlos. Muy bien. Bueno, ahora tratando de ir a algo más concreto aún de uso, aquí queremos introducir una de las tantas métricas que se pueden utilizar. Nosotros, los que estamos en relación con productos de largo plazo en general, es común pensar en cuánto es la expectativa o la duración de una póliza. Ahora, en seguros generales, ese concepto no está, ¿sí? Hay conceptos, mucha medición de tasa de conversión, tasa de renovación, pero poco de análisis de cuánto me dura, cuántas renovaciones
qué probabilidad de que me siga renovando un cliente tengo y de esa manera poder generar una expectativa de vida, digamos, para usar una analogía con los productos de vida, tiene cada póliza. Con ese dato, yo puedo empezar a pensar que cada póliza es un proyecto de inversión en sí mismo. Entonces yo puedo proyectar un flujo de todos los ingresos que una póliza me va a generar y claramente todos los egresos asociados, ¿no? Principalmente los siniestros, pero también todos los gastos de adquisición que tienen asociados a esa póliza. Entonces aquí, a modo de ejemplo, mostramos un gráfico en el cual esto puede ser ya sea prospectos que estoy analizando para tomar decisiones de estrategia de marketing o también de la propia cartera. Es simple, es un gráfico que relaciona cuántos meses o cuál es el lifetime que cada póliza me genera y cuál es la siniestralidad esperada de cada póliza. Y puedo empezar a generar como clústeres, en los cuales voy a tener segmentos de alta siniestralidad y alta supervivencia, baja siniestralidad y alta supervivencia, y así. Históricamente, los que analizamos portafolios de seguros generales en vehículos principalmente, al ver una expectativa de siniestralidad alta, en general le escapamos a ese segmento y tratamos de generar estrategias para captar siniestralidades esperadas, ¿sí? Por mis modelos de riesgo. Ahora bien, acá lo que podemos ver y empezar a observar es que una misma póliza puede tener la misma expectativa de siniestralidad, pero también asociada una duración de 5 meses o de 3 años. Si esto lo relacionamos con que el costo que a mí me lleva a adquirir una nueva póliza, el esfuerzo que yo hago para adquirir a una persona de 5 meses de duración esperada o de 3 años es el mismo. Ahora bien, yo tengo que entender por qué un cliente tiene más expectativa de quedarse con la compañía que otro. Y empezar a direccionar acciones, toma decisiones en función de eso. Por otro lado, un viejo eslogan, digamos, o frase dentro de lo que es seguros es que no hay riesgos buenos o malos, sino que quizás hay un pricing que no está bien o una propuesta de valor que no es la adecuada. Yo acá puedo ver un segmento que tiene una gran expectativa de quedarse en la compañía, pero tiene una alta siniestralidad del 80%, 70%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo lo tengo que rechazar? ¿O que yo puedo generar una propuesta de valor para ese cliente, ya sea con una cobertura más restrictiva, un producto más específico, que haga que ese cliente me elija, pero que tenga una siniestralidad más acorde a lo que yo espero? Entonces, simplemente con un indicador más, que en este caso es el lifetime, todas las decisiones y acciones que pueden ser disparadas. Ahora vamos a profundizar un poco en los ejemplos. Bien, acá la idea es mostrarles un ejemplo un poco más realista y tratar de pensar que obviamente todo esto es muy conceptual, pero mostrarles cómo se puede llevar a la vida real, ¿no? Y ustedes lo pueden llevar de forma bastante sencilla. A ver, como para que se orienten, bien breves. Igual el objetivo no es que entiendan al detalle esto, pero pensemos en estos dos elementos que tenemos, una matriz y un gráfico. Vamos por el gráfico, es más fácil. En el gráfico lo que vemos es la relación entre la probabilidad de que una cartera de que un prospecto me convierta a cliente, ¿sí? En el eje vertical. Y en el eje horizontal vemos el valor económico que tiene ese cliente. Entonces, esto es algo que van a ver en muchas, les diría en todas las industrias, que la relación es inversa, es decir, que los mejores clientes son más difíciles de captar, ¿no? Y requieren mayor esfuerzo nuestro para poder captarlos. Entonces, ahí algo, digo, sin ser muy creativos, si ustedes con esta información pueden embeber también la información sobre los costos de adquisición, es decir, cuánto me cuesta traer un usuario. Y si me cuesta
no sé, 50 pesos, 50 dólares, es una cosa. Ahora, si me cuesta arriba del promedio, y bueno, ahí ya empiezo a ver que hay segmentos que son interesantes para la estrategia de crecimiento y hay segmentos que no lo son. Entonces, este es un claro ejemplo bien sencillo de cómo ustedes pueden llevar a la realidad y a la toma de decisiones verdadera toda esta metodología. Y el ejemplo de arriba, con los mismos datos, pero un poco más rico, es una matriz donde tenemos los distintos segmentos de clientes, que son los que mostró Ariel en el gráfico del clúster anterior, y tenemos un montón de indicadores. La prima promedio que le querríamos cobrar, la siniestralidad esperada en relación a esa prima, los niveles esperados de vida en la compañía que calculamos para ese segmento, el valor económico, el lifetime value, un índice de competitividad que nos dice cuán competitivo es nuestro precio versus el mercado. Por ejemplo, el primero dice que nuestro precio está un 16% por debajo del mercado. Y luego, al final, la probabilidad de que ese grupo de prospectos se convierta en cliente, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos ejemplos muy, muy simples para que ustedes se lleven la idea y la inquietud, viendo los clúster 3 y 6, ¿no? Que son justamente el mejor y el peor. Entonces, clúster 6 es un segmento que tiene una siniestralidad del 50%, dado que el promedio de todo es 67, es un segmento muy bueno en siniestralidad. En supervivencia dura casi 40 meses, o duraría 40 meses en la compañía, mucho más que el promedio, y tiene el mayor lifetime value que esperamos, casi 3 veces el promedio que esperamos. Ahora bien, como vimos antes, es un segmento que convierte muy, muy poco, ¿no? Es el que menos convierte. Entonces, por un lado es el mejor segmento, pero el que menos convierte. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes como medida, ya sea de pricing, técnica, comercial, para trabajar en eso? Bueno, o sea, sin ser muy creativo, ustedes pueden ver que es un segmento hiper rentable. Tiene 3 veces la rentabilidad del promedio. Entonces, ustedes tranquilamente podrían sacrificar un poco de rentabilidad para hacer el precio más competitivo aún, y todos sabemos que a menor precio, mayor conversión, con lo cual ustedes podrían crecer en ese segmento, aún siendo sustentables, dado que ustedes tienen la forma de calcular cuál es el margen de sustentabilidad de ese segmento, y crecer en el segmento que es el mejor que ustedes están capturando con sus campañas de marketing. Y por otro lado tenemos el 6, ¿no? Que es un segmento que tiene la peor siniestralidad, pero es uno de los segmentos que está bien alto en términos de duración esperada de la póliza en la compañía. Pero destruye valor. Por cada póliza que ustedes vendan de ese segmento, les van a tener que poner $200 solamente por venderlo. Ahora, ese segmento tiene muy buena atracción, es el que más convierte. Entonces, de nuevo, ¿qué se les ocurre que pueden sugerir al equipo de pricing, al equipo técnico, al equipo comercial, con esta información para que accionen, ¿no? Para que lo lleven a la realidad? Y bueno, podemos replicar el ejemplo anterior. En vez de bajar los precios, podemos subirlos, ¿no? Eso nos mejoraría la siniestralidad, nos bajaría un poco la conversión, pero bueno, estaríamos rentabilizando eso. Pero también es interesante pensar, y esta es una de las conclusiones que después les va a comentar Ariel, esto no sirve estrictamente para lo técnico, sino también para temas de producto. Ustedes podrían hacer doble clic en ese 103 e indagar por qué es que ese segmento es siniestral. Por una cuestión de comportamiento, por una cuestión del perfil de riesgo o por una cuestión de las coberturas que está seleccionando. Entonces, ahí ustedes lo que pueden hacer es, como opción B, construir un producto específicamente para ese segmento, donde el producto que le ofrezcan a ese segmento no lleve una siniestralidad de 103, sino lleve una siniestralidad mucho más moderada y que esté dentro del apetito que ustedes quieran implementar. Entonces, perdón por hablar mucho de números, pero la idea que queríamos que se lleven 2 o 3 cositas como para ver que esto, sin mayor complejidad, lo pueden llevar a casos de uso reales dentro de sus prácticas. Bien, ahí ya queremos concluir, así dejamos espacios a si tienen algunas preguntas. Básicamente, creo que los grandes mensajes que queremos transmitir es, por un lado, empiezan a aparecer jugadores nuevos que tienen su mirada en las necesidades del cliente. Eso hace entonces que vamos a empezar a competir con clientes contra otros jugadores que hacen un mejor uso de las tecnologías y de las capacidades técnicas, ¿sí? Entonces, la invitación es a que las áreas más calificadas de conocimientos técnicos, desarrollos técnicos, empiezan a tener cada vez funciones que agreguen más valor a la compañía.
y poder, si es una cuestión de restricciones, buscar alternativas para que las tareas que no generen valor, ya sean las tercericen, como lo están haciendo muchas compañías, o generar sistemas más óptimos haciendo mejor uso de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces también requiere capacitación y adquisición, a veces no necesariamente onerosas en cuanto a tecnología, pero sí a incorporar todos los nuevos avances en estos análisis. Entendemos también que esto va a generar un crecimiento sustentable en el tiempo en la medida que esto se empiece a implementar, que es un poco el objetivo de todas estas, la aplicación de todas estas nuevas metodologías de cálculo. ¿Sí? Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por su atención y bueno, estamos abiertos a consultas si las hay. Muchas gracias. Nos fue el tiempo rapidísimo, como lo apreciamos, pero una pregunta. A los demás que nos pasaron sus preguntas, por favor, si se acercan al final, para que nosotros se las hagamos llegar. Sabemos la pregunta, pero no quién nos las mandó, para que tomemos nota y se las regresemos, ¿no? Pero esa pregunta dice, ¿qué tipo de herramientas necesitamos para aplicar estos desarrollos? Bien, a ver, un poco como mencionábamos, hay hoy en día en el mercado muchísimas herramientas. Nosotros puntualmente utilizamos una herramienta que se llama Accurate, pero también hay herramientas libres como Python, como R, con lo cual hoy en día, sinceramente, se ha democratizado mucho el tema del acceso a nuevas tecnologías, con lo cual es metodologías, herramientas que apliquen algoritmos más avanzados, como lo que dijimos de análisis de datos más robustos, machine learning, etc. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, muy interesante todo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición por si tienen alguna otra consulta. Gracias.